Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué haces tú cuando tienes que tomar una gran decisión? Jesús, nos relata el Evangelio que acabamos de escuchar, iba a tomar una de las decisiones más importantes en su vida, en su ministerio, si no una de las más importantes, quizá la más importante, porque iba a escoger a esos 12, que iban a ser sus apóstoles, pero que además iban a tener sobre sus hombros esa gran responsabilidad de construir los inicios de la Iglesia de Jesucristo, es decir, los inicios del cristianismo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Fue al monte a orar
¿1 minuto? ¿5? ¿10? No. El Evangelio nos dice que toda la noche pasó en oración. Y además, algo importante, Jesús no era como tú o como yo, personas pecadoras, que necesitamos de mucha oración y de invocar al Espíritu Santo muchas veces para lograr tener aquella unción y poder conversar con el Señor, para poder ponerle todas nuestras cosas a sus pies. Jesús era Dios, Dios mismo, Dios hecho hombre, y aún así se ponía constantemente en oración todo el tiempo, en el día, en la noche, y siempre después de obrar en tantas personas que acudían a él, se retiraba a un lugar solitario, al monte, dice la Escritura, a orar. Ese monte hoy en día es nuestro corazón. Ese corazón que nosotros tenemos es el corazón donde podemos ponernos a orar, es ese monte donde podemos orar, donde podemos comunicarnos con el Señor, porque el día que nosotros fuimos bautizados con agua y con espíritu, porque así es como hemos sido bautizados, no solamente con agua, sino que ese día del bautismo el Señor nos bautizó con agua y con Espíritu Santo. Y cuando hicimos la confirmación, confirmamos nuestro deseo de ser de la familia de Jesucristo, de ser cristianos católicos. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos ese bautismo en nuestro corazón, entró a formar parte de él el Espíritu Santo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es ese el monte donde debemos nosotros ir a orar. Hoy no se nos pide ir a una montaña, ir al cerro más cerca, al volcán más cerca. Se nos pide interiorizar, y es una de las cosas que más cuesta hacer hoy en día, porque vivimos en un mundo lleno de bullicio y nuestra mente está llena de tanta bulla que no permite que escuchemos la voz del Señor. Ese Señor que mora en nuestro corazón. Claro, vamos y postrémonos ante Él, ante Jesús Eucaristía, en una capilla de oración. Vamos a nuestra parroquia, a ese altar que es bendecido por el Señor. Pero también dentro de tu corazón está el Señor. Y si llegamos a ese altar con un corazón vacío, de nada va a servir. Si llegamos a ese altar con el corazón lleno de Dios, con el corazón lleno de nuestra necesidad de Dios, de nuestra esperanza de recibir de Él aquello que tanto anhelamos, aquella luz para poder tomar una decisión que es definitiva para algo en nuestra vida, aquella luz para poder salir de ese problema en el que nos hemos metido por no hablar con el Señor previamente, por no confiarle en nuestra vida, aquella enfermedad que nos han diagnosticado y que no nos deja seguir adelante en la vida diaria, en lo cotidiano, aquel problema en la casa, aquella situación laboral, tantas cosas que estamos viviendo. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces de verdad tomamos la decisión de ir a orar con el Señor, de ir a ponerle nuestras cargas a nuestro Señor y de ir a confiar en Él, de que Él va a sacarnos adelante, que Él va a hablar a nuestro corazón para decirnos qué debemos hacer? Muchas veces solo nos alocamos y en medio del problema tiramos patadas como de ahogado y hacemos todo lo que nosotros creemos que es lo correcto, y el último lugar al que vamos es el Señor, cuando debería de ser lo primero que hagamos. Así que no nos olvidemos que en el Evangelio hoy el Señor nos dice qué fue lo que Él hizo primero para escoger a ese grupo que iba a ser los que continuaran con su misión aquí en la tierra cuando Él partiera. ¿Te atreves a que tú también tomes las decisiones a los pies de Jesús en oración? Ok, entonces oremos. Padre Celestial, estamos atravesando circunstancias muy difíciles, no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero. Terremotos en algunos lados, grandes huracanes, ciclones, tifones, delincuencia, muerte, problemas en el hogar, enfermedades, pleitos. Pareciera como que el enemigo anda suelto.
Y muchas de esas cosas sabemos y estamos seguros que todo lo podemos resolver contigo. Ayúdanos a que nos den ganas de orar. Ayúdanos a que nos den ganas de confiar en ti. Ayúdanos a descubrirte, Señor, que sin ti nada somos. Y que podamos hacer de nuestro corazón ese monte de oración al que Jesús subía a orar. Que podamos, tal como Jesús hacía, no solo hablar, sino que callarse y oírte. Ayúdanos a nosotros a saber callarnos, porque cuando oramos hablamos tanto que no te dejamos hablar. Y que podamos callarnos y escucharte, sentir qué nos dices y ser obedientes y acatar. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. El Señor nos invita a llenarnos de humildad, de fe y de obediencia. Y que en base a esas tres cositas, humildad, fe y obediencia, nosotros podamos hacer de nuestra vida una vida de oración, una vida de milagros, de testimonios, de situaciones resueltas. Confiémonos en el Señor. Dios bendiga tu buen corazón cada vez que tomas decisión para suscribirte a este canal y para compartir estos videos. Estás ayudando a la evangelización a través de las redes sociales. El Señor nos bendiga a todos.